Las promesas del Señor no llegan solas. Las promesas del Señor no llegan solas. Éxodo capítulo 23, versículo 20, dice la palabra del Señor: He aquí yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo te he preparado, dice el Señor. El Señor le está hablando a su pueblo, a Israel. Los acaba de sacar de los 400 años de esclavitud bajo el yugo del imperio del faraón. Y los está sacando, y no solamente los saca, sino que les da una gran promesa. Les dice que les daría una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición, una tierra de prosperidad, una tierra de paz, porque Él habitará entre medio de ellos. Es una gran promesa que el Señor le da a su pueblo. Pero el pueblo retrasó el tiempo para llegar a poseer la tierra de Canaán, que era la promesa que el Señor le estaba dando. El pueblo retrasó. ¿Y cuál fue la razón? Fue su pecado, que el pueblo nunca avanzara y tuvieran una larga peregrinación por el desierto, a tal punto que se perdió una generación entera. La generación que salió de Egipto no pudo llegar a poseer la tierra prometida, sino que la poseyó su descendencia. ¿Y cuál fue esa razón? Pues su pecado, su desobediencia, su idolatría, sus murmuras, sus quejas. Eran murmuradores, se vivían quejando y sobre todo no sacaron nunca la mentalidad de Egipto. Ellos venían por ese largo peregrinaje por el desierto, pero siempre vivían recordando el pasado, vivían recordando las cebollas de Egipto, vivían recordando las migajas que comían en Egipto. Por eso ellos no podían visionar y llegar a poseer la promesa que el Señor les había dado. En el camino el pueblo fracasó muchas veces, y eso hizo que ellos retrasaran sus promesas. A pesar que la presencia del Señor estaba con ellos, a pesar que había una nube de día y una columna de fuego de noche, a pesar que el Señor sacaba agua de la roca, a pesar que el Señor hacía llover maná del cielo, a pesar que el Señor les daba de comer carne y codornices caían y el pueblo comía muy bien, a pesar que el Señor les había puesto un gran líder como Moisés, a pesar de todo eso, a pesar que el Señor les dio las leyes escritas con su propio dedo, a pesar de todo eso, el pueblo era rebelde y cada vez se volvía más rebelde e idólatra, y eso hizo que ellos retrasaran para llegar a la promesa que el Señor les había dado. Eso nos pasa a muchos de nosotros, los cristianos. Retrasamos el tiempo, retrasamos las promesas por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia. Pero esa no es razón para claudicar, esa no es razón para rendirse, sino que tenemos que avanzar. Yo sé que muchos de nosotros en este nuevo año que estamos empezando, 2021, aún estamos decidiendo cuáles van a ser nuestras nuevas motivaciones, cuáles van a ser nuestros nuevos ideales, cuáles van a ser nuestros nuevos objetivos, cuáles van a ser nuestras nuevas metas, no solamente para este año, sino para esta nueva década que nosotros estamos comenzando. Algunos son más visionarios y no solo visionan este año, sino que visionan los próximos 10 años en su vida. Y eso es muy bueno, porque nosotros como hijos de Dios tenemos miles y miles y miles de promesas en las Escrituras para nuestra vida. Promesas para nosotros los que ya somos hijos del Señor. Si usted ya recibió a Jesucristo en su corazón y le creyó que Él es su Señor y su Salvador y lo confesó con su boca, usted es salvo y usted es heredero de esas promesas que están en la Escritura para nuestra vida. Por ejemplo, una de las promesas más grandes es nuestra salvación, y también nuestro Señor Jesucristo
prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin de nuestro tiempo, hasta el fin del mundo. El Espíritu del Señor estaría con nosotros. Son grandes promesas que tenemos. Y así hay cientos y cientos de promesas más que el Señor te va a bendecir, que nos van a llamar tierra deseable, que vamos a ser fructíferos. Hay promesa tras promesa, promesa tras promesa, pero junto con esa promesa que el Señor le dio a su pueblo Israel, el Señor les puso una ayuda y les asignó un ángel. Mira lo que dice el versículo 21, dice: sé prudente, el Señor hablando a su pueblo y dándoles instrucciones. Sé prudente delante de Él, obedece su voz, no seas rebelde contra Él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en Él está mi nombre. Ese ángel que yo les estoy asignando, ese ángel me representa a mí. Si ustedes obedecen, mire el ingrediente: obediencia. Si ustedes obedecen la voz de ese ángel que yo les estoy poniendo adelante, que va a guardar su camino, yo seré enemigo de tus enemigos, adversario de tus adversarios. Mira qué promesa tan divina esta. Si el Señor está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios de los ejércitos. No habrá ningún enemigo que se levante en contra de nosotros, porque el Señor está de nuestro lado. Cuando nosotros recibimos a Jesús y le hemos creído al Señor, nosotros tenemos un ángel que va delante de nosotros, preparando el camino delante de nosotros. Creamos esta palabra que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. No temamos en este próximo año que viene, no temamos en esta próxima década que viene. Los hijos del Señor tenemos promesas, caminamos en pos de las promesas del Señor, y hay ángeles que ya han sido asignados y delegados a nuestra vida, que van delante de nosotros. Creamos esa promesa, creámosla en nuestros corazones y se hará una realidad. El Señor le está diciendo a su pueblo que obedezcan a ese ángel que los estaba guiando, y también dice que los llevaría a ese lugar, a esa tierra que el Señor los había prometido, porque ese es el propósito de los ángeles del Señor. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, dice que los ángeles son espíritus ministradores que sirven, que trabajan a favor de nosotros los hombres. El Señor los ha asignado, esos ángeles, a cada uno de nosotros, que ayudan a pelear en nuestras batallas espirituales, que nos guían al propósito, al destino, a los lugares donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y mira lo que le da instrucciones al pueblo de Israel. También les dice que no se tenían que relacionar con esos pueblos cuando llegaran a ese lugar de Canaán, porque en ese lugar habían muchos pueblos. Estaban los fereceos, estaban los heteos, estaban los jebuseos, estaban todos esos pueblos idólatras que habían en ese lugar, que tenían muchos dioses, pero que el Señor se iba a encargar de irlos derrotando. Y mira lo que me llama mucho la atención. Allí mismo en el versículo 28 del capítulo 23 dice: y Él enviará avispas delante de ti, para que echen fuera al heveo, al cananeo, al eteo delante de ti. El Señor, el comandante en jefe, le da órdenes a las escuadrones de abejas. Ojo, muchos estudiosos bíblicos dicen que podría haber sido otro tipo de insecto, o que podría haber sido una forma de causarles un terror o un miedo para que ellos corrieran o huyeran. Pero algunos la interpretan que literalmente eran avispas, avispas que picaban, y por eso el pueblo salían huyendo y huyendo de la tierra de Canaán. O sea que antes que ellos llegaran a pelear contra esos pueblos, el Señor Dios Todopoderoso le daba órdenes a los escuadrones de abejas, de avispas, para que atacaran a los jebuseos, para que atacaran a los heteos, a los fereceos, a todos esos pueblos. El Señor le daba orden, y esos pueblos corrían y huían y dejaban casas, dejaban sus cosas, dejaban sus bienes, y allá venía el pueblo de largo peregrinaje a poseer las casas de sus enemigos, a poseer los bienes de sus enemigos, porque el Señor se los había prometido.
el ángel del Señor iba delante de su pueblo, peleando la batalla, y así creamos que el Señor pelea por nosotros. Y no importa los enemigos que se levanten en este próximo año, en esta próxima década, no importa. Si el ángel del Señor va delante de nosotros, Él peleará la batalla. Él peleará la batalla. Y cuando el ángel pelea a favor de nosotros, nosotros vamos y poseemos las promesas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Tengamos fe en el Señor. Ánimo, seamos fuertes. No importan los eventos que vengan para este tiempo. Muchos de nosotros, también es importante hacer la diferencia en esto, muchos de nosotros confundimos las promesas con las profecías. Déjame decirte que son dos cosas diferentes. En la Biblia, las profecías representan el 70% de juicios, de eventos, de acontecimientos que van a suceder, pero son juicios divinos, son tiempos fijados, pero las promesas manifiestan la bondad, el amor que Dios nos tiene, y nos da promesas de bendición, promesas para prosperarnos, promesas para sanarnos, promesas para liberarnos. Hay muchas promesas que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor, me llama mucho la atención, que dice que el Señor no iba a hacer correr a todos los pueblos de una vez, a los amorreos, a los heteos, a los fereceos, a todos ellos. El Señor no los iba a sacar de una vez, sino que los iba a estar sacando poco a poco. Poco a poco, mientras el pueblo de Israel se multiplicaba, se hacía más grande, se hacía más fuerte, habían más hombres, mientras el pueblo se engrandecía, el Señor iba dándoles más territorio poco a poco, poco a poco. Y eso es algo que muchas veces nosotros no entendemos, que la bendición del Señor tiene un proceso. Viene de tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo, de días en días, de semanas en semanas, de meses en meses, y muchas veces de años en años. Pero la promesa siempre se va a cumplir para los hijos del Señor. El Señor ha prometido que te sanará tu cuerpo. Dios te va a sanar porque es una promesa. El Señor ha prometido que te va a sacar del problema legal. Dios te va a sacar del problema legal porque es una promesa. El Señor ha prometido bendecirte. Dios te va a bendecir porque es una promesa. Camina justo delante del Señor. El ángel del Señor va delante de ti, pero no te quejes, no murmures en la peregrinación, no te quejes en el camino, no te quejes en tu desierto, no critiques, no murmures contra Dios, no murmures contra su palabra. Simplemente sé obediente, escucha la voz del Señor, atesora la palabra del Señor y no te quejes. Avanza, avanza, avanza. No desvíes tu mirada ni a la izquierda ni a la derecha. Avanza y sigue creyendo que el ángel del Señor va delante de ti peleando la batalla, y que tú vas a llegar a poseer la promesa, tú vas a llegar a poseer la tierra. Y ya el Señor envió avispas, muchas avispas contra tus enemigos, contra tus adversarios, porque eso fue lo que el Señor le dijo a su pueblo: si ustedes obedecen la voz del ángel del Señor, tus enemigos serán mis enemigos, tus adversarios serán mis adversarios. No temas, no tengas miedo para lo que venga en estos tiempos, porque el Señor está de nuestro lado. Y te dejo con esta palabra acerca de las promesas del Señor. Números capítulo 23, versículo 19, dice el Señor: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Lo ha hablado y no lo cumplirá. El Señor no va a mentir. El Señor va a cumplir su promesa contigo. Así es que donde quiera que estás, te bendigo en esta próxima década. Te bendigo en este próximo año. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Donde quiera que estás, te invito a reflexionar. Las promesas del Señor no vienen solas. Las promesas del Señor no vienen solas. Bendiciones. Nos vemos la próxima vez aquí en Tiempo